Bienvenidos y bienvenidas. Me voy a presentar. Mi nombre es Rocío Morales y en esta ocasión vamos a trabajar acerca del sujeto adulto. Bien, en este sentido, los objetivos van a ser reconocer las características propias del periodo adulto y comprender la importancia de conocer en todas sus dimensiones o características al sujeto de la educación, como les dije en esta ocasión el sujeto adulto, para desarrollar prácticas educativas en contexto, ¿sí? Como ustedes bien saben, la obligatoriedad escolar, ¿sí?, hasta la culminación del nivel secundario nos exige, ¿sí?, además de conocer al sujeto adolescente, conocer en todas sus dimensiones y características al sujeto adulto. El periodo de la adultez se va a caracterizar por encontrar la estabilidad en los sentimientos y en la afectividad, como así también los ejes fundamentales de la vida de las personas en este periodo van a ser la constitución de la familia y el trabajo, ¿sí? Es una etapa en lo que por lo general crece el caudal de experiencias personales. Antes de avanzar, me resulta importante que vamos haciendo también una comparación acerca o con la etapa anterior, que es la adolescencia. Como podemos observar, hay una clara modificación respecto de las perspectivas vitales, ya que las preocupaciones no son las mismas. Como dijimos, esta etapa se caracteriza por poner el eje en la constitución de la familia y el trabajo. Ya hay cierta estabilidad emocional y sin embargo, es necesario tener en cuenta que estas modificaciones son paulatinas y se van desarrollando sí, a lo largo del tiempo, como veremos a lo largo de las diferentes etapas o fases que hacen a este periodo. Por otro lado, antes de que avancemos con el término adultez, debemos recordar que hay 3 dimensiones para determinar un periodo. La primera de ellas tiene que ver con el desarrollo físico, es decir, con los componentes biológicos. Luego tenemos el desarrollo cognitivo, que se relaciona estrechamente con la capacidad intelectual que influye en la conducta. Y por último tenemos el desarrollo de la personalidad y lo social, que tiene que ver con las características perdurables que diferencian a las personas y cómo interactúan en las relaciones sociales. Ahora bien, el término adultez proviene del vocablo adulto, del latín adultus. Se aplica a las personas o animal que ha llegado a su pleno desarrollo o edad en que es apto para la procreación. Significa llegado a cierto grado de perfección, cultivado, experimentado, el que posee buen juicio, prudencia, sensatez. Por otro lado, relacionado adultez con madurez, pues este último vocablo proviene del latín maturus, de donde se deriva el antónimo prematuro. ¿Sí? Es necesario tener en cuenta que el periodo de la adultez, ¿sí?, va desde la juventud hasta la llamada adultez tardía. Y con respecto a esto último de relacionar adultez con madurez, vamos a desarrollar a qué refiere el término maduro. Maduro va a designar sí un estado oportuno para que las cosas den resultado o fruto, alude al buen juicio, a la prudencia o a la sensatez. El hombre logra la madurez de forma gradual, ¿sí? Todo sujeto debe vivir su edad, asentarse en su edad y transitar dicha edad, ¿sí? Es decir, se sigue madurando hasta la muerte. Erickson
va a decir que la madurez se alcanza en la medida en que la persona cuida de otras personas y ha logrado adaptarse a los triunfos y desilusiones propias, ¿sí? Por otro lado, Pedrosa, quien considera que la madurez se alcanza solo en la adultez, va a caracterizar a la misma de la siguiente manera. Para dicho autor, la madurez tiene que ver con encontrar la independencia en el pensar y en el actuar, con asumir ciertas responsabilidades tanto personales como familiares. Existe ya una visión global y objetiva del mundo y a la vez hay una mayor aceptación de las limitaciones y posibilidades, tanto de la realidad externa como de la interna, ¿sí? Otra característica importante tiene que ver que hay confianza en sí mismo y a su vez una mayor capacidad de autogobierno. Es decir, es más persistente en cuanto al control de sí mismo. Entonces, madurez va a hacer progresar paulatinamente hacia una meta, es decir, es la realización de todo hombre en cada una de las etapas de su desarrollo. Veamos ahora las fases de la adultez. La primera de ellas es la juventud o segunda adolescencia, que va de los 18 a 25 años. Esta etapa, sí, también conocida como de maduración adolescente, dicho nombre se debe justamente a la prolongación artificial de la adolescencia y también a la transitoriedad que existe hasta llegar a la autonomía y responsabilidad plena. Antes de avanzar en las características, es necesario tener en cuenta, como les dije en un principio, las dimensiones que determinan un periodo. Teníamos la dimensión del desarrollo físico, la dimensión del desarrollo cognitivo y la dimensión del desarrollo de la personalidad y lo social. Entonces, estas características se relacionan pura y exclusivamente con estas dimensiones. Entonces, esta fase se caracteriza por lo general en encontrar cierta plenitud en la fuerza, en la energía. Los sujetos jóvenes ingresan a una vida social plena, es decir, se incursiona en el mundo del trabajo y en los estudios superiores. Existe sí estabilidad afectiva, sus vínculos son más permanentes y a su vez empieza a haber un autosostenimiento social, psicológico y económico. Con respecto a esta característica de encontrar cierta plenitud en la fuerza, en la energía, sí podemos hacer una relación con la dimensión física. Los hombres en esta etapa o periodo alcanzan su máxima estatura a los 21 años y las mujeres hacen lo propio a los 18. Y esta talla lograda se conserva hasta los 40, 50 años, que luego ya veremos qué sucede si más adelante en dichos años. Por lo general son poco frecuentes las enfermedades y la mayor causa de muertes son causas de acciones o hechos de violencia, es decir, accidentes, homicidios o suicidios. La segunda fase, denominada adultez joven o temprana, va de los 25 a 30 años. En este periodo se comienza a plasmar el proyecto de vida, la vocación de las personas, ¿sí? Se desea el éxito, el ascenso social y predomina una actitud optimista, es decir, le preocupa aprovechar al máximo las posibilidades de realización personal. Por otro lado, Rappaport considera tres problemas cruciales que hacen a esta fase.
Estos problemas son la elección de la pareja, la elección de la carrera u ocupación y la desilusión. Con respecto a esto último, el término desilusión no se lo debe utilizar de manera negativa, ya que hace referencia a las experiencias típicas por las que se transcurre en este periodo y que les permite a los jóvenes reevaluar, modificar y transformar sus ideas o ideales que tenían de sí mismo y del mundo de una manera mucho más real. En cuanto a las dimensiones de este periodo, una de ellas es la dimensión social. Como ustedes bien saben, los cambios en la sociedad influyen en las actitudes y conductas de todos sus miembros. La adultez joven o temprana se caracteriza por el predominio de relojes sociales. Estos relojes sociales aluden a ciertas pautas que juzgan la conducta tanto de hombres como de mujeres en términos de pronto, tarde o a tiempo, ¿sí? Sin embargo, sí, es necesario decir que en estos últimos tiempos la fuerza de estos relojes sociales se han ido debilitando. Por lo tanto, las normas y expectativas tradicionales ya no guardan estrecha relación con la edad cronológica. Esto se ve reflejado sobre todo en la clase media, donde tanto hombres como mujeres sí relegan el matrimonio, la paternidad y la maternidad y priorizan sí sus carreras profesionales. Con respecto a las características físicas, la mayor parte de las personas durante la juventud se encuentran en la cima de la agilidad, rapidez y fortaleza física. Existe sí también un cambio en cuanto a la buena nutrición, la higiene y el uso de la medicina preventiva. Aunque los adultos alcanzan su máximo poder físico durante la juventud, muchas marcas de envejecimiento empiezan en esta época, aunque de una manera mucho más lenta. El tono muscular y la fuerza empiezan a descender, la agudeza visual y auditiva también disminuye. Con respecto a la teoría psicosocial y sus logros en la adultez joven, este periodo se va a caracterizar por lograr la intimidad, ¿sí? La intimidad tiene que ver con la capacidad de entregarse a afiliaciones y asociaciones concretas y de desarrollar la fuerza ética necesaria para cumplir con tales compromisos, aun cuando estos pueden exigir sacrificios significativos. ¿Qué quiere decir esto, sí? Que en esta etapa el sujeto ya se encuentra con una identidad definida y esto le va a permitir poder vincularse en intimidad con los otros. Es decir, esta relación con el otro supone de afectividad y una sexualidad menos centrada en el yo y menos narcisista, predominando la preocupación por el otro y las necesidades del otro, buscando así una situación que aporte plenitud. ¿Sí? Algunos ejemplos de intimidad son la sororidad entre amigos, la intimidad en la pareja, ¿sí? Con respecto a la adultez media, que va desde los 30 a 50 años, se va a caracterizar por un concepto clave que es el de la generatividad. Para Erikson, la generatividad consiste
en la preocupación por orientar y cuidar a las futuras generaciones. Esto incluye la productividad y la creatividad. En esta etapa, sí, las personas ya pueden ver el curso o el encauce definitivo de su vida, por lo que algunas características de esta etapa en cuanto a lo físico ya tiene que ver con una mayor capacidad de concentración, de perseverancia, de resistencia. Crece, sí, también el caudal de experiencias personales y se da paso a sentimientos o estados sentimentales más sólidos, más duraderos. ¿Sí? Se generan ciertas modificaciones en cuanto a lo físico, como el ensanchamiento y el engrosamiento del cuerpo. Los músculos ya no tienen la misma fuerza y rapidez que en la fase anterior. La calidad de vida tiene mucho que ver con los trastornos más comunes que se producen en estos años, pues no todos los cambios físicos son debido a los procesos normales de envejecimiento, ya que algunos sí se relacionan con enfermedades o excesos como el tabaquismo, el alcohol, la drogadicción, la malnutrición y el estrés propio del ritmo del trabajo o de alguna situación familiar en particular. El sedentarismo también influye en el aumento de peso, a la diabetes, a la artritis y entre otras enfermedades. Esta etapa se caracteriza por evaluar, por hacer un balance de lo que viene siendo su proyecto de vida. Por último, tenemos la etapa de la adultez tardía, Esta es la etapa o el momento en el que las personas realizan el balance de su vida, ¿sí? Qué se ha logrado, qué se ha conseguido y qué no se ha logrado, ¿sí? Aquí sobreviene la declinación en lo físico, como así también hombres y mujeres tienen que irse orientando hacia el lento y progresivo declive social que es marcado por un hito muy importante en la vida de las personas, como lo es la jubilación. Es la etapa del nido vacío, ya que la mayoría de los hijos mayores de edad dejan a los padres para realizar sus propios proyectos de vida un poco más alejados de sus progenitores. Este es el momento justo en el que el matrimonio se siente en el desafío de reencontrarse, pudiendo alcanzar un vínculo personal estrecho o todo lo contrario. Remplay caracteriza a esta edad como la del pasaje de lo vital a lo espiritual. Aquí se produce un replanteo del sentido de la vida, ¿sí? La libido es sublimada y surgen actividades que se consagran a valores espirituales como el arte y la ciencia, o como cuidar o preocuparse por el otro. Con respecto a esto último de preocuparse por el otro, Erickson plantea el concepto de integridad. En esta etapa, la máscara de lo social cae lentamente, dando paso a un yo más austero, más limitado. Este yo sí alcanza en este estadio la integridad. Quien posee integridad está siempre listo para defender su estilo de vida. La integridad supone sí un amor al yo más allá del narcisismo. Se trata así de un amor en el sentido espiritual y trascendental. Se trata, podría decir, de un amor nuevo, de un amor de aceptación al propio ciclo vital en el que se encuentra la persona
Y en el plano emocional posee una hipersensibilidad, ¿sí? Muchos niegan el transcurrir de los años, ya que las mismas personas comienzan a considerarlo como una mujer o un hombre entrado en años. Como podemos observar, a medida que pasan los años se van cristalizando y solidificando los rasgos de la personalidad, tanto positivos como negativos. Entonces podemos decir que la adultez es el periodo en el que el sujeto alcanza la plenitud en su desarrollo físico, biológico y psicológico. A ver, hagamos algunas consideraciones finales. Es una etapa que se inicia entre los 18 y 20 años aproximadamente. El concepto de adultez relacionado estrechamente con el término madurez, que alude a alcanzar la plenitud en todos los ámbitos de la vida. Con respecto, por otro lado, al concepto de intimidad, donde ya hay una sexualidad asumida, por lo tanto menos narcisista, y de ahí el predominio por la preocupación por el otro. Por otro lado, es necesario tener en cuenta el concepto de generatividad, es decir, la preocupación por las futuras generaciones. Como bien lo dijimos, esta etapa se caracteriza por tener como eje fundamental la constitución de la familia y de asumir la responsabilidad en el plano laboral. Por último, no debemos perder de vista que el individuo está configurado por una trama histórica y social, y es por esto que decimos que las personas construyen su propio curso de vida, es decir, que orientan sus deseos, acciones y oportunidades. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de la clase, que espero les sea de gran utilidad, y ante cualquier duda o consulta no duden en consultar, ¿sí?, en los foros correspondientes. Muchas gracias por su atención.